Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestra sección de libros, estudiando en esta oportunidad el capítulo 4 del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que el autor denominó Sobre la medida en la disposición de los medios. En este capítulo de su obra, el autor afirma que la victoria no se construye en el campo de batalla, sino mucho antes, mediante la correcta disposición estratégica de los medios. Para el autor, los grandes guerreros primero se hacían a sí mismos invencibles y solo después esperaban a que el enemigo mostrara vulnerabilidad. La invencibilidad depende de uno mismo, nos dice, mientras que la vulnerabilidad depende del adversario. Por ello, explica que el estratega puede evitar la derrota, pero no puede obligar al enemigo a cometer errores. En palabras del pensador, la victoria puede percibirse cuando surge la debilidad, pero no puede fabricarse artificialmente. Para Tzu, la invencibilidad es una cuestión de defensa, mientras que la vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Mientras que se detecten fallas reales en el enemigo, debe ocultarse toda intención ofensiva y reforzar la propia posición. Solo cuando el adversario muestra debilidad es prudente pasar al ataque. Por esta razón, afirma que la defensa corresponde a tiempos de escasez y el ataque a tiempos de abundancia. Para ilustrar este principio, el autor utiliza imágenes poderosas. Dice que los expertos en defensa se esconden como si estuvieran bajo tierra, volviéndose invisibles, y que los expertos en ataque descienden desde lo alto como un rayo. Según Sun Tzu, la mejor victoria es aquella para la cual el enemigo no puede prepararse. El estratega advierte también que prever una victoria cuando cualquiera puede verla, no constituye verdadera destreza. A su juicio, todo el mundo elogia las victorias logradas en batalla, pero esas no son las mejores victorias. La auténtica maestría consiste en percibir lo sutil, descubrir lo oculto y vencer antes de que el conflicto tenga forma visible. En la antigüedad, continúa Tzu, los buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Según su doctrina, si una victoria solo puede lograrse tras una lucha dura, esa es una mala victoria. Por el contrario, si se rompe el orden del enemigo antes de combatir, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Para el autor, estas victorias no son fruto de la suerte, son el resultado de haberse puesto previamente en una posición donde ganar era seguro. En este punto, Sun Tzu sostiene que resolver los problemas antes de que surjan es la verdadera sabiduría, pues cuando la victoria ya está decidida de antemano, la bravura deja de ser decisiva. De este modo, afirma el pensador, los buenos guerreros toman posición en terrenos donde no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen al enemigo proclive a la derrota. De allí surge una de las ideas centrales del capítulo. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener las victorias posteriormente. Por otra parte, Tzu introduce una dimensión ética y disciplinaria. Según el autor, quienes utilizan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Un ejército, nos dice, no debe saquear, ni destruir recursos, ni dañar a poblaciones inocentes. Para Sun Tzu, la disciplina interna y la rectitud moral fortalecen al ejército y debilitan al enemigo corrupto. Posteriormente, el pensador presenta lo que denomina las 5 reglas estratégicas: medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. Según explica, el terreno produce las mediciones producen valoraciones, las valoraciones producen cálculos, los cálculos comparaciones y las comparaciones determinan la victoria o la derrota. Para el autor, la guerra no es un acto impulsivo, sino un proceso racional. Podemos decir entonces que de estas comparaciones surge otra imagen contundente. Un ejército victorioso, nos dice, es como 1 kilo frente a 1 gramo. Un ejército derrotado es como 1 gramo frente a 1 kilo. La diferencia, nos aclara Tzu, no es la numérica, sino estratégica. Finalmente, el capítulo cierra con la metáfora del agua. Según él, la defensa debe ser invisible y sin forma, como agua contenida. El ataque, en cambio, debe soltarse de golpe, como un torrente irresistible. Para el pensador, el enemigo no debe conocer la magnitud de nuestra fuerza antes del impacto. Escuchen ustedes lo que nos dice el pensador en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Las reglas militares son 5: medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones, y las comparaciones dan lugar a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones puedes conocer dónde se halla la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como 1 kilo comparado con 1 gramo. Un ejército derrotado
es como 1 gramo comparado con 1 kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla, como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad, lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que como lo expresa el propio Sun Tzu, la invencibilidad está en uno mismo y la vulnerabilidad está en el adversario. Según el autor, el estratega puede asegurarse de no perder, pero no puede fabricar la debilidad del enemigo, solo puede aprovecharla cuando aparece. En este mismo sentido, afirma el pensador chino que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Para Tzu, la guerra se decide antes del combate, mediante preparación, defensa, cálculo y posicionamiento. Si decidiéramos extrapolar las ideas que propone el autor en este capítulo 4 del arte de la guerra a otros ámbitos de la vida social o profesional, podríamos decir que sus enseñanzas giran en torno a una misma lógica: anticiparse al conflicto, eliminar primero la posibilidad de derrota y actuar solo cuando la victoria es previsible. En términos generales, se trata de una forma de pensar basada en preparación, defensa, cálculo y posicionamiento previo. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que nos ocupamos del capítulo 4 del interesante libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Espero que este tema sea de su interés y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo con nosotros. Gracias por escuchar.